Hola amigos, mi nombre es Luis Tuches y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Ciego. Estoy bastante contento de poder compartir los siguientes minutos junto a ustedes y pues quiero agradecerles por el apoyo que ha habido en las redes sociales hacia el podcast. De verdad, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias por compartir con sus amigos y familiares sobre esto. Mi mayor deseo al hacer este podcast es poder bendecirlos y poder tener estos tiempos de reflexión en los cuales podamos aprender cosas. Así que hoy vamos a hablar sobre este tema llamado el negocio de las almas. Creo que es un tema que tal vez a algunos les puede parecer que suena controversial, aunque déjenme aclararles que no es nada controversial. Lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de este tema. Al igual que también puede parecerles como que es un tema específicamente para pastores, líderes o personas que ejercen algún tipo de liderazgo dentro de una iglesia. Pero en realidad este es un tema bastante aplicable a la vida de cada una de las personas que nos consideramos seguidores de Jesús, nos consideramos cristianos o simplemente tenemos el deseo de poder bendecir a nuestros amigos, nuestros familiares o las personas que tenemos cerca. No sé si alguna vez se han preguntado ¿cuál es el negocio de Dios? Tal vez algunos de ustedes me pueden decir, yo creo que Dios no tiene ningún negocio, no me suena esa expresión para referirnos a Dios. Pero Lucas 2:49 nos dice algo distinto y déjenme leérselos. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dice la Biblia que cuando Jesús le dijo esto a sus papás, porque ellos lo andaban buscando, porque se había perdido y lo encontraron en el templo platicando con los ancianos, dice la Biblia que María y José no entendieron lo que Él les decía. Ahora, esto no les suena familiar a ustedes. Yo creo que es la misma confusión que muchos de nosotros sentimos al leer este versículo, porque yo por lo menos las primeras como 30 veces que lo leí siempre decía, ok, en los negocios de su padre le conviene estar, pero ¿cuáles son realmente estos negocios? Creo que primero necesitamos entender qué es un negocio para luego entender cuál es el negocio de Dios. Les voy a leer la definición de negocio. Negocio es ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio, especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales, comprando y vendiendo mercancía o servicios. Cuando yo leía esta definición, lo primero que pensé es, ok, necesito definir cuál es la ocupación de Dios, y me di cuenta que a lo largo de la historia en la Biblia, nos habla de que Jesús, su ocupación era bendecir a las personas y luego no solo bendecirlas y respaldarlas, sino presentarles la salvación que ellos necesitaban a causa de sus pecados. El segundo punto que tal vez tenemos que analizar en esta descripción de qué es un negocio es cuál es esa transacción de compra que nos habla. Y esa transacción de compra es el momento en el que Él nos compró con la sangre de Cristo al morir por nosotros. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo en este negocio, en el negocio de Dios? Bueno, pues en lo personal yo creo que nuestro trabajo en este negocio es predicar del amor de Dios y la salvación que hay en Él, además de discipular a las personas para que tengan una mejor vida acá en la tierra. Y hay unos versículos que respaldan este pensamiento que tengo y los podemos encontrar en Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos también nos habla de esto en Mateo 16:15 y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas son dos diferentes como versiones o puntos de vista sobre el mismo momento. Uno habla sobre la importancia de discipular, el otro habla sobre la importancia de predicar el evangelio. Pero Marcos nos dice en el 16 también, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí nos da la clave de por qué es que nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo dentro del negocio de las almas, dentro del negocio de Dios. Es para poder presentar, ¿qué? Salvación a las personas, para poder ayudarlos, para que ellos puedan ser salvos. Pero el problema está en que muchos no hacen su trabajo. Y lo que es peor, algunos hacen mal este trabajo. Yo tengo la bendición de tener el mismo líder desde hace 14 años. Gracias a Dios, él ha sido una persona constante en amarme, en bendecirme, en apoyarme y en ayudarme en cada una de las cosas que he necesitado.
Pero sí estoy consciente de que hay muchas personas que se han alejado de la iglesia, bastantes de mis amigos de por sí, porque el líder que ellos tenían, la persona que originalmente los había invitado a la iglesia, al que los había empezado a bendecir, con el tiempo empezó a hacer un trabajo equivocado o simplemente dejó todo abandonado y esto afectó la vida espiritual de cada uno de ellos. Hay una gran importancia en que nosotros hagamos lo que Dios nos ha pedido, que prediquemos correctamente su evangelio, que discipulemos a las personas y nos preocupemos por ellas. Y quiero darles 3 pequeños puntos que creo que les van a ayudar bastante a mejorar el trabajo que ustedes realizan dentro del negocio de Dios. Y el primer punto es, trabaja como que si fuera tuya la empresa. Hace unos años vi un programa llamado Jefe Encubierto, en donde presidentes de grandes empresas se disfrazan y comparten de forma anónima con sus empleados, para averiguar cómo ellos trabajan cuando su jefe no está y saber qué piensan de la empresa y de quienes los dirigen. Al finalizar cada programa, los jefes recompensan a los mejores empleados con excelentes incentivos, pero a quienes resultan ser malos empleados los despiden normalmente. Luego de haber visto muchos episodios de este programa, me di cuenta que bastantes de los empleados que eran recompensados por su buen trabajo normalmente tenían una característica, y eran esas personas que no hacían su trabajo como un empleado más, sino que ellos literal se apropiaban de su trabajo como si ellos mismos fueran los dueños de la empresa. Y las personas que eran despedidas normalmente hacían mal trabajo porque ellos solo se satisfacían con tener un sueldo, con tener algo seguro. Ahora, esto me recordó bastante al trabajo que se hace adentro de la iglesia muchas veces. Normalmente en la iglesia también hay personas que se creen los hijos del dueño porque saben que Dios es su papá y por lo mismo cuidan a las personas de una forma correcta. Pero hay muchas personas que la verdad tienen mentalidad de empleados nada más. Y ellos están satisfechos con hacer lo que les corresponde nada más, pero no dar la mía extra. No hacer sacrificios por las personas. No hacer nada que marque la vida de ellos. Probablemente yo no sea el mejor líder que ustedes van a conocer. Yo ni siquiera me considero del top 11 o algo del discipulado al cual pertenezco. Pero a base de muchos errores que cometí como líder, aprendí a cambiar mi mentalidad de empleado y empezar a pensar como el hijo del dueño. Darme cuenta que nunca iba a hacer los sacrificios necesarios para bendecir la vida de personas si seguía haciendo nada más lo que me correspondía hacer. Y yo me recuerdo muchas veces al hacer mi grupo hace bastantes años, donde tenía esta mentalidad de empleado. Yo hacía solo lo que mi líder me pedía. Pero por lo mismo iba hacia mi grupo junto a la pareja ministerial que tenía en ese entonces. Y cuando terminaba el grupo no me preocupaba por compartir con las personas del grupo, sino lo primero que hacía era como, bueno, ya terminó, yo tengo otro compromiso, que Dios los bendiga y adiós. Y mis parejas ministeriales de ese entonces, con las cuales estoy bastante agradecido por el trabajo que hicieron, normalmente eran las personas que decían, ok, yo voy a hacer este trabajo y voy a preocuparme por la gente, voy a ver qué necesitan, voy a formar un vínculo con ellos. Pero no fue hasta hace como 4 años en que decidí cambiar esta mentalidad, que me di cuenta del error que estaba cometiendo y me di cuenta que esa era parte del fracaso que yo tenía en mis grupos. Yo no entendía por qué, por más trabajo que hacía, por más que me esforzaba, gente venía y se iba, venía y se iba. Y era normalmente porque yo no estaba dando la mía extra por ellos. No estaba haciendo este trabajo de preocuparme como su amigo, de realmente conocerlos como personas. Y eso era porque yo realmente decía, ok, yo estoy haciendo mi parte, ahora que Dios haga la de Él y mire cómo los transforma. Y se me olvidaba que en la Biblia Dios podía hacer cualquier cosa para bendecir a sus hijos, pero siempre utilizaba personas para poder bendecir a otras personas. Entonces, yo decía, este es el trabajo de Dios, pero Dios lo que quería era darme ese trabajo a mí, darme el privilegio de poder bendecir a estas personas, de poder presentarles la salvación, de poderles demostrar el verdadero amor de Dios. Y cuando yo decidí cambiar esta mentalidad y pensar en que yo era el hijo del dueño de este negocio de almas, el cual se preocupaba por bendecir y salvar a la gente, las cosas empezaron a cambiar. Y tuve que empezar a hacer las cosas distintas en mi día a día como líder. Empecé a preocuparme más por las personas y empecé a ver más allá de lo que antes veía en ellos.
Y llegué al punto donde hasta tuve que reunir dinero o poner de mi propio dinero para pagar los campamentos de ellos. Hasta tuve que pagarle una vez la renta de la familia a uno de mis discípulos porque estaban pasando una mala situación económica. Me recuerdo que también había una época donde al terminar Lead siempre hacíamos nuestros bonding groups, que era juntarnos, compartir y así poder acercarnos a las personas para poder bendecirlos. Y había uno de mis amigos, el cual no podía quedarse normalmente al grupo, porque ya a esa hora él ya no encontraba buses para poder ir hasta su casa. Entonces decidí que todos los sábados lo iba a llevar yo después del grupo. Su casa quedaba lejos del lugar donde hacíamos el grupo y todavía más lejos de donde yo vivo. Pero estaba dispuesto a llevarlo hasta allá con tal de poder bendecirlo, con tal de poder ayudarlo para que él conociera de Dios. Ahora él es uno de mis 12 discípulos y me alegra tanto verlo ayudar a otras personas, poder replicar lo que yo un día hice con él. Ahora lo miro de dirigir una red entera de líderes, pero eso no hubiera pasado si yo no hubiera cambiado mi mentalidad. El haber tenido esos momentos en los cuales decidí quitar mi comodidad y me sacrifiqué, por así decirlo, para poder bendecir a alguien más, eso fue una señal clara de que mi mentalidad ya no era la de un empleado. Porque si tuviera mi mentalidad de antes, como un empleado en este negocio, lo más probable es que hubiera dicho, bueno, él no puede ir al grupo, pero ni modo, ahí que se la resuelva, que Dios haga su trabajo cuando él vaya para su casa. Y si hubiera seguido con esa mentalidad, lo más probable es que no hubiera podido impactar la vida de mi amigo. En Juan 10, del 11 al 15, encuentro algo que puede ejemplificar mejor lo que estoy hablando. Y es el ejemplo donde dice Jesús: las personas, los asalariados, los que solo trabajan como empleados, normalmente ven venir a un oso o a un león atacar a las ovejas y las abandonan. Pero las personas que son buenos pastores, que se apropian de esas ovejas, que las quieren como que si fueran suyas, lo más probable es que cuando vean un león, cuando vean un oso, que en nuestros términos sería cuando ven problemas, lo más probable es que van a venir y van a dar la vida por ellos, porque eso es lo que hace el buen pastor, da la vida por sus ovejas. El segundo punto del cual quiero hablarles es: siempre recuerda que tú estás aquí porque alguien hizo bien su trabajo. Muchas personas no quieren predicar, discipular o ni siquiera quieren bendecir a otros. ¿Por qué? Porque creen que es la responsabilidad de alguien más. Vemos a alguien necesitado y decimos, alguien más lo va a ayudar. Vemos a alguien que está en un conflicto o claramente necesita de Dios y nosotros no venimos y le presentamos al Dios que él necesita, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso que puede cambiar la vida de ellos. Pero quiero que pienses en algo. ¿Qué hubiera pasado si la persona que Dios utilizó para bendecir tu vida un día hubiera pensado eso y hubiera dicho que alguien más lo bendiga, que alguien más le presente de Dios? Tal vez tu vida no sería la misma. Tal vez no tuvieras las bendiciones que tienes hoy. Tal vez Dios no te usaría de la forma en la que lo hace hoy. Pero todo esto pasó en tu vida gracias a que alguien se tomó la tarea de bendecirte, de amarte, de discipularte. Y tienes que tener presente que el trabajo que se debe hacer para bendecir a las personas es mucho. Y que no todas las personas están dispuestas a hacerlo. Mateo 9:33 nos dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Ahora, el trabajo de bendecir personas y presentarles la salvación es bastante. Jesús así lo expresaba, pero quienes están dispuestos a hacerlo normalmente son pocas personas. Mi consejo para ti es: sé de esos pocos. Sé de esas personas que están dispuestas a decirle a Dios sí para servirlo independientemente de las circunstancias. Yo me recuerdo que cuando inicié mi grupo hace 13 años, yo preparaba mi grupo como que si fuera para 30 personas. Hacía mi prédica como que si iba a predicar en el congreso de jóvenes de mi iglesia. Y durante los primeros 3 meses solo llegaba una persona. Era súper frustrante, pero yo decidí decirle que sí a ese llamado que Dios me había hecho. Como resultado, la única persona que llegó a mi grupo durante esos 3 meses ahora es un hombre muy usado por Dios. Es alguien que predica, que tiene un megagrupo, que ha predicado hasta en conferencias. Y la verdad, eso me hace pensar en que cada vez que uno da todo por servir a Dios y por servir a las personas, esos sacrificios en este trabajo siempre traen una recompensa.
para uno, pero también para la persona por la que estás haciendo ese trabajo. Y es más, yo soy resultado del buen trabajo que mi líder hizo al no rendirse conmigo, al siempre amarme constantemente y demostrarme que él se preocupaba por mí y por verme bien en mi vida espiritual. Cada vez que alguien me pregunta por qué quiero ser pastor de jóvenes, es primero por el ejemplo que mis papás me han dado de servicio, pero segundo, por el ejemplo que mi líder me dio al estar pendiente de mí, aun cuando yo no era su familiar, aun cuando no era su obligación. Él me demostró el verdadero amor de Dios con el trabajo que él hizo para el negocio de Dios. Así que te aconsejo algo y es: haz un trabajo memorable en el negocio de Dios, en el trabajo que Él te encomienda. Y el tercer punto que quiero hablarte es: a fin de mes siempre llega el cheque. Trabajar para Dios o servirlo no solo representa desgaste o sacrificio para ti, también representan bendiciones que Él quiere darte en tu vida. Mateo 24, 14 al 30 nos habla sobre la parábola de los talentos, y esta es una parábola en la cual podemos aprender bastante, no solo de los beneficios que pueden haber o de las bendiciones que pueden venir como recompensa de trabajar en el negocio de las almas, sino también lo que puede pasar cuando hacemos lo opuesto y dejamos de hacer bien nuestro trabajo. En esta historia nos habla sobre un empleador que decide darle responsabilidades a 3 de sus empleados. Él les deja una cantidad de talentos a cada uno dependiendo la capacidad que ellos tenían. 2 de ellos administraron bien los talentos que se les fueron dados y presentaron ganancias, pero uno de ellos guardó el talento e hizo un mal trabajo. Al final de la historia vemos cómo la persona que dio más ganancias fue recompensada con más talentos, pero la persona que no supo administrar bien lo que Dios le dio, más bien lo poco que tenía, se le fue quitado. Ahora, algunos pensarán que esta historia es algo injusta o que es injusto que lo hayan despedido o le hayan quitado lo poco que tenía. Pero en la vida real también funciona de la misma forma. Creo que ninguno de nosotros diríamos que es injusto que nos despidan si nosotros no hacemos correctamente el trabajo que se nos pide. Y de la misma forma también es en el mundo espiritual, en el negocio de las almas. ¿Por qué? Porque hay una mayor responsabilidad en el negocio de las almas. Cuando tú haces un mal trabajo en un negocio en el mundo real, probablemente lo que pierdan es dinero. Pero si tú haces un mal trabajo en el negocio de las almas, lo que puede perderse es la vida de una persona. Y déjame decirte algo, a Dios le costó bastante. Él pagó un precio que fue dar a su único hijo para que muriera por la salvación de todos. Así que si tú no cuidas con delicadeza, si tú no cuidas con responsabilidad las personas que Él pone en tu vida, lo más probable es que te va a quitar estas responsabilidades. Así como si tú haces un buen trabajo, Él te va a dar más personas para que tú puedas venir y bendecirlas. Y ten presente que Dios es el mejor jefe que tú puedes tener. Su amor por ti y su respaldo hacia ti es ilimitado. Si tus jefes, que son personas imperfectas, y lo que pueden hacer por ti al final de cuentas es limitado, aún así cuando tú haces un buen trabajo, ellos están dispuestos a aumentarte el salario, a promoverte de posición, ¿cuánto más Dios, que su amor por ti es infinito y su poder es ilimitado, no va a hacer grandes cosas en tu vida si tú haces un buen trabajo en el negocio de las almas? No sé cómo has estado haciendo tu trabajo para Dios, o si simplemente no lo has estado haciendo, pero te animo a que recuerdes las palabras de Jesús cuando dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y recuerda que sirviendo a las personas y predicándoles el mensaje de salvación es donde a ti te conviene estar. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarme en un episodio más de Punto Ciego. Hasta luego.